como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi magistrado? Oye, ¿qué será lo que tiene que decirte tu persona especial hoy día? ¿A quién yo le puedo leer y decirle lo que va a pasar? Mira, si este video pasa por ti en este momento, es porque a lo mejor necesitabas saber esto, ¿sabes? Vamos a ver qué te dice. Pues, la primera carta de energía para esa persona, la tomo como la más importante y luego vamos a seguir hablando, ¿ok? Primera, esta persona definitivamente se fue, se tuvo que ir. Quizás para buscar algo más tranquilo. Quizás esta relación, honestamente, mi querido Libra, pudo haber sido una relación un poco tormentosa. Una relación en la que definitivamente no se podía. O yo me iba o tú te ibas, pero uno de los dos se tenía que ir. Como decir, nos queremos, pero no podemos estar juntos. Cosas así por el estilo, ¿me explico? Entonces, esta persona ha optado, y eso es lo que te quiere decir, tuve que irme porque yo necesitaba espacio, yo necesitaba tranquilidad, yo necesitaba analizar, yo necesitaba pensar, necesitaba ver las cosas desde lejos. Por eso me estoy yendo, por eso me fui. Esta persona en el fondo también está soñando, ¿sabes? Tiene sus ilusiones, no te preocupes. Esta persona quizás piensa o ha analizado o ha dicho en algún momento si las cosas hubiesen sido diferentes. Qué bonito hubiese sido que las cosas fueran diferentes, pero definitivamente no se pudieron dar. Sin embargo, tiene la esperanza que esas ilusiones que se está haciendo, porque recuerda que esta lectura es de ustedes dos, y estas energías las está mandando a ti. Quisiera que se hicieran ilusiones, que sueña despierto, pues, en donde está. Veo aquí que no quiere ofrecer por ahora nada, detalles, no quiere hablar, no va a querer venir, pues, a buscar, no a decirte nada, por el momento no, se fue y punto, pero no ha querido. Todo lo que te estoy diciendo anteriormente o lo que te dije anteriormente no quiere decir, por lo menos por ahora, que esa persona está regresando. Sencillamente es lo que siente, lo que piensa, darte las explicaciones del por qué todo esto. Veo aquí que puede ser, mira pues, que alguien pueda venir entonces nuevo, quizás a ocupar el puesto de esta persona, o probablemente sea esa misma persona que esté otra vez regresando de nuevo, ¿sabes? Aquí estoy viendo a alguien que está entrando. Y sí, esta persona está tomando decisiones. Esta es la carta central del diamante. Esta persona prácticamente tiene una decisión tomada. Al final vamos a ver exactamente cuál es esa decisión. Por ahora, si es que me la muestran, ¿no? Por ahora, esta persona está definitivamente tomando o tomó o está en eso, una gran decisión. ¿Qué es lo que va a hacer? Definitivamente se queda por allá a donde fue con ese 6 de espadas, o definitivamente se regresa. Eso es lo que está pensando. Veo así que definitivo, mira, pareciera ser que le cuesta, no es tan fácil. Es en la reina de bastos invertida. Hay muchísima, digamos, eh, le cuesta dar el paso. Vamos a estar claros. Le cuesta a esta persona dar el paso. Por mucho de que esta persona quisiera y tiene en su mente esas ilusiones, le cuesta dar paso. Yo no estoy tan segura ahora en este triángulo que tengo ahorita aquí, que esta persona realmente venga tan rápido. No estoy tan segura, ni siquiera si esta persona va a venir. Tampoco te lo digo, quiero serte claro. Entonces veo así que definitivamente le cuesta esa toma de decisión, le cuesta mucho. Pero veo también de este lado, con bastos en la mano, que está como queriendo, y quizás es la decisión que vaya a tomar esa persona. Una decisión está así, y entre la decisión que tiene aquí es tomar la rienda
de ese as de bastos y venir a hablarte o a plantearte. Así que te lo digo, esta persona viene a luchar por la relación, definitivamente. No queda más remedio acá, no queda otra que decir. Esta persona definitivamente con muchísima tempestad, con muchísimas nubosidades, con muchísimos chaparrones, con muchísimo lo que quieras, esta persona en contracorriente viene a luchar por esa relación, aunque se le ponga por delante este sol. Vamos a decirlo así. Mira, esta persona de verdad le cuesta bastante, está muy mal, es una persona que tiene su duelo, está pasando duelo y yo veo aquí que tú estás saliendo más bien de ese duelo. Oye bien, mientras tú saliste, fíjate tú aquí lo que pasa, la controversia que hay. Libra, cuando esta persona se fue, cuando esta persona agarró y se fue, que ya te explicó el porqué de esa ida, ¿no? Tú entraste en una crisis bastante fuerte, ¿no? Caíste en la miseria del desamor. Ahora resulta que tú estás saliendo de ese desamor, que estás empezando a recuperarte y ahora esa persona entonces viene a querer luchar por la relación. Se dio cuenta de muchas cosas aquí. Date cuenta, la lejanía muchísimas veces hace milagros. Y aquí lo dejo. Y resulta que ahora, dentro de todo, ahora quien está en ese duelo de amor es esa persona. Yo no sé si esta persona al final va a obtener lo que está esperando de ti. Yo no lo sé. Ahí lo voy a dejar para que tú realmente lo soluciones, porque son muchas las personas que tienen diferentes casos, pero sí que te lo digo, que esa persona a contraviento y marea, a pesar de que hay nubosidades aquí, esta persona viene a luchar por esa relación. Si es cierto que se fue, si es cierto que a lo mejor quizás lo hizo de una manera tal que te caíste en una decepción, o quizás caíste en una depresión, o quizás hubo malas interpretaciones, pero es que esta persona estaba, como quien dice, necesitando salir o desconfundirse o salir un poco de este torbellino, probablemente. Y ahora resulta que entra esa persona nuevamente a querer entrar, quiere otra vez esa persona entrar, pero pareciera ser que como que no se le es tan fácil esta situación. Hay alguien que está llegando, como dije yo anteriormente, y hay alguien que lo mira o la mira por la espalda. Es así como que si esa persona está llegando y tú le estás mirando es por la espalda cuando llega. O puede ser también que tú estás como hablando o diciendo algo y esa persona te está como mirando de medio lado, pues, digamos, a ver qué es lo que estás diciendo, a ver qué es lo que vas a hablar, porque esta persona necesita venir a hablarte algo, venir a conversarte. Esta persona necesita, pero lo que impresiona aquí será entonces, en todo caso, es eh, ese quizás, porque muy probablemente tú estás saliendo de esta situación, pero esta persona, a como de lugar, va a luchar. Así tú le digas el no, así tú no la quieras aceptar por el momento, quizás porque todavía está saliendo de este duelo, pero esta persona igual va a querer luchar. Mismo que se ven tormentas y estas tormentas pueden ser tormentas que tú le estás dando a esa persona porque no le das completamente la luz verde, digamos, ¿entiendes? Y por eso es que estoy viendo eso. Así que no es tan fácil para esta persona, se le está haciendo sumamente difícil el hecho de querer volver después de que se fue, pero te lo explicó, te está explicando esa situación. Mira, es que aunque se haya ido con alguien, se fue quizás con alguien porque estaba pasando por una situación un poco dura en la casa, en tu relación, pues. Entonces necesitaba ver otras cosas desde lejos. Yo no estoy justificando esto, por cierto, pero es lo que esa persona está queriendo decir con esa energía. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Libra, con esta energía, con esta persona,
con esta lectura, con este diamante. Y por favor, si te pido, si te puedes suscribir al canal, darle un like, si, por favor, y compartir el video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye. Humildemente te pido el like. Comparte. Suscríbete. Bye bye.